seguimos con Manuel Felipe. Te decía que los analistas americanos dicen a Trump lo que le interesa es el petróleo, sobre todo el que está en Guyana, y para garantizar su futuro, el futuro energético de los Estados Unidos, la política de máxima presión hacia Venezuela va a ser una constante, pase lo que pase, porque yo no sé qué va a pasar con toda esta situación de los barcos y la máxima presión que está instalada ahorita. Bueno, mira, estamos claros en eso. Yo soy de los que cree que justamente si se activa un conflicto militar es por el tema de Guyana y es en la zona de Guyana. Tú sabes que no habría ninguna razón para que Estados Unidos ataque a Venezuela cuando Venezuela no está en guerra militar con ellos, ni Venezuela ha atacado ningún objetivo de Estados Unidos, ni existe un conflicto latente entre los dos países. En cambio, en el caso de Guyana sí, porque Guyana es una zona en conflicto reclamada por Venezuela, sabemos lo que está ocurriendo allí, y sin duda alguna, allí sí existe la posibilidad que se convierta en un centro, ¿no?, de conflicto hacia Venezuela. Sería en todo caso pues en la zona esa tan importante para Venezuela, pero eso no está descartado. Yo creo que allí sí, porque ahí tú puedes alegar que no es que intervengas ahora, es que este es un conflicto que data de tantos siglos. Este es un conflicto que tuvo repercusión en instancias internacionales. Es un conflicto que genera permanentemente y entonces en consecuencia ya hay un conflicto que puede derivar en la operación militar, que es distinto en el caso de una operación militar desde el Caribe para Venezuela, bueno, sin que este país digamos, haya incurrido en una operación militar para Estados Unidos. Pero en todo caso lo que yo creo es que, dado la nueva recomposición política del mundo y el tema económico como el tema capital, ya no el tema nuclear. Fíjate que durante la Guerra Fría todo el mundo temía con la cosa que si Rusia tiene la bomba nuclear, que si China lo está haciendo, ¿te acuerdas? Que si Francia, que bueno. Ya no, porque todos los países saben que el que la tenga la activa y la activa el otro, desaparecen, ya no hay sentido para la Guerra Fría, ¿me entiendes? Y entonces la guerra hoy es fundamentalmente económica. Y esa guerra económica la está ganando obviamente China. Y ya no China solamente, la guerra económica digo, no la guerra militar, ¿no?, de los misiles, los aviones, las tropas, la guerra económica, y fíjate que es tan importante que ya no es China, ya digamos es toda esa zona geográfica que ha logrado incorporar de alguna manera incluso a India, ¿no? Y tienes por supuesto el estímulo de Rusia y tienes otros factores de la misma zona que están en ese plan, ¿no? En el caso de Corea del Norte, de otros países. Entonces, Venezuela, pase lo que pase ahora, dentro de unos días, va a estar en el centro de este conflicto que va a marcar sin duda alguna pues, los próximos años y que es un conflicto económico donde Venezuela se ubica por lo que tú señalabas, por la presencia del petróleo. Y no por el petróleo, tú puedes decir, bueno, ¿por qué el petróleo? Bueno, porque es la primera reserva probada de petróleo en el mundo, pero de manera holgada. No es que está compitiendo con Arabia Saudita, es que la primera potencia es claramente desde el punto de vista de su capacidad futura, pero además no solo es eso, tiene también el problema que podríamos que va vinculado a eso, que es el tema del gas, ¿no?, la cuarta potencia del gas. Pero hay una más importante que está generando la guerra, lo que llaman las riquezas raras, que son esos productos que se explican en las guerras y que tienen mucho que ver con las sanciones incluso que aplica Trump a China. Bueno, Venezuela es un paraíso de las riquezas raras. Y el otro fenómeno que se viene hablando desde años, el problema del agua, cuando se ha hablado que las guerras en el futuro pueden tener su origen en el tema del agua. Así que necesariamente Venezuela, independientemente del gobierno, independientemente de su presidente, se inserta en un cuadro de conflictividad geopolítica, más allá de que puedan haber relaciones con Estados Unidos como existen pues, en todos los espacios pues, y en todos los países, ¿no? Bueno, cuando uno ve por la reunión en Alaska de Putin y Trump, cuando ve a Jinping ahora y que se van a reunir, tú señalabas lo que van a discutir ahora y convirtieron como sede ahora en España. Eso va a seguir así, pero ya no es, digamos, lo que conocimos o se conoció en el pasado, en el sentido de que había una dependencia directa de Venezuela de la política de Estados Unidos. Oh, pero fíjate, Manuel, que nosotros somos el país con mayor reserva. Y yo he venido pensando que esa frase de sembrar el petróleo al final terminó siendo una equivocación, porque tenía mucha lógica. Pero nosotros somos un país petrolero.
Y nuestra principal industria y nuestra economía depende del petróleo. Y en el momento que los Estados Unidos no nos compran petróleo, nos meten sanciones, al que le compra petróleo a Venezuela lo amenazan, bueno, resulta que el país con más reservas petroleras, con mayor capacidad de crecimiento del mundo, resulta que vive en una situación económica deplorable, no puede aumentar salarios, tiene una economía muy chiquita, reducida. Esta presión de los Estados Unidos permanente impide crecimiento, porque no solo afecta a la economía, sino que estás todo el día cuidándote. El gobierno está permanentemente cuidándose de conspiraciones y entonces desconfía de todo el mundo. Fíjate, el gobierno debería estar, a mi juicio, como dice Petro, que Petro está dateado, Petro sabe que por ahí viene algo, porque fíjate la declaración. Petro dice, bueno, Venezuela, yo no voy a permitir que Colombia sirva de piso para invadir Venezuela, pero el gobierno tiene que convocar al país, la unidad nacional, liberar a los presos, y nada de eso ocurre. En estos días, el fin de semana agarraron a Macario González y todo el mundo, los amigos de Macario, todo el mundo llamándonos, bueno, pero ¿por qué estás deteniendo gente en vez de soltarlos, en vez de reunir a Fede Cámara, la iglesia, todo el mundo lo que hace es convocar a la guerra armada y tienes un discurso de nacionalismo, también que lo tengas, pero de un volumen también riesgoso, porque empieza la política de los micrófonos. Oye, pone en riesgo cualquier situación de esta que se da con un barco, con un avión que se meta en tu espacio aéreo, se vuelve un tema de angustia. Vamos a hablar de eso porque creo que Venezuela debería tener una política distinta a las políticas tradicionales del imperialismo y aquí no se van a meter, tiene una política mucho más inteligente. ¿Cuándo la que hacemos?